Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, llegamos entonces al verso 20 y este verso 20 de esta epístola dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, estamos ya a escasos 5 textos del final de esta epístola. Venimos del texto 19, como lo dije ahora, en donde tratamos con unos señores a los que el apóstol llamó sensuales, que no tienen al Espíritu, expertos en dividir el pueblo redimido. En este verso el apóstol inicia recordándonos que somos amados, pero no solo amados por el apóstol, sino amados por un Dios eterno. Amor que podemos ver y palpar si es que hay alguien que lo demanda, y un apóstol lo dijo así. En la versión Reina Valera del 60, en Romanos capítulo 5, verso 8, se lee de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ese muestra es que exhibe, que deja ver, que lo hace visible. Y lo que Él nos deja ver es un sentimiento, porque el amor es un sentimiento. Así continúa el texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, la verdad no tenía por qué amarnos. La verdad es que somos tan diferentes, que yo soy un pecador y Él es santo. Pero no solo esto, sino que su santidad siente una ira santa en contra de lo que yo soy por naturaleza. Mi pecado demanda su juicio, pero en lugar de ello me amó, y en ese amor solo escuche lo que Él hizo. Cristo murió por nosotros. Esto fue lo que ese amor lo llevó a hacer. Cristo murió por nosotros. Ese murió es una muerte sustitutoria. Vuelvo y lo digo, ese murió es una muerte sustitutoria. Pero no solo ello de que suple mi lugar, sino que satisface la justicia divina a tal punto que yo vengo a ser declarado justo. Entonces, esa muerte de ese que me amó allá en el Calvario hace 3 cosas sobre mi vida. 1, me redime. 2, me justifica. 3, me reconcilia. De una forma tan perfecta que así se oyó decir al gran apóstol Pablo. Dice allá en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es el resultado de ese que acepta el sacrificio de ese que murió por él, de ese que por fe cree que ese sacrificio en el Calvario le puede redimir, le puede justificar, le puede reconciliar. Pero esta condenación era emitida en los mismos lugares celestiales, en donde se decía: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta expresión aparece en varias partes en la Biblia. Aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, si no me equivoco, y en el capítulo 54.
el apóstol vuelve a hacer mención de esta escritura en Romanos. Esa declaración, no hay justo ni siquiera uno, no fue dada o no fue emitida aquí en la tierra. Esa declaración de no hay justo ni siquiera uno fue emitida en los cielos, en los lugares celestiales, en donde habita la santidad de Dios, la eternidad de Dios, el poder de Dios y todo aquello que tiene que ver con Dios, como sus miriadas de ángeles, dentro de los cuales hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Entonces esa palabra, no hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera uno, fue dicha arriba en los cielos. Luego dicha sentencia se ejecutaba con una frase temeraria. Fue inspirada a un apóstol, al apóstol Pablo. En Romanos 6:23 dice él: porque la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga de lo que es nuestra cotidianidad, la paga de lo que es su cotidianidad, la paga del pecado, la paga de mentir, la paga de falsear las cosas, la paga de pensamientos inicuos, pensamientos impíos, malas palabras, malos deseos, obras como adulterio, fornicación, borrachera, inmundicia, orgías, hechicerías, pleitos, iras, enemistades. La paga de todo eso es la muerte. Esto fue dicho por un apóstol lleno o inspirado por el Espíritu Santo. De pronto para la humanidad actual sea muy normal dicha práctica. En el cielo, los seres celestiales, o sea, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y Dios, nunca han visto normal la práctica del pecado. Aquí lo está diciendo. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que recibe la persona que peca. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, los que han creído, los que han aceptado esa muerte sustitutoria. Esos están en Cristo, pero como están en Cristo, ya andan diferente. Esos andan conforme al Espíritu, o sea, ya no andan conforme a la carne. Las obras de la carne ya no tienen poder sobre ellos, no los subyugan, no los llevan a continuamente pecar, a ser esclavos del pecado. No. Esa vida en el Espíritu les ha dado la capacidad de vivir sin ser esclavos del pecado. Increíble, ¿verdad? Ahora puedo andar en el Espíritu, y en ese andar en el Espíritu surge un adorar en el Espíritu, un orar en el Espíritu y una comunión en el Espíritu, a tal punto que así lo declaró este gran apóstol como es el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6 verso 17 dice: pero el que se une al Señor, esto es maravilloso, pero el que se une al Señor, escúchelo, un espíritu es con él. Entonces, conociendo el apóstol Judas, nos continúa diciendo así el texto 20 que hemos leído: edificaos sobre vuestra santísima fe. El cristiano posee una necesidad apremiante, y es la de crecer en todas las áreas. A esto el apóstol Pablo le llamó así en Efesios capítulo 4 verso 13. Dice así: hasta que todos, o sea, aquellos que hemos aceptado esa muerte sustitutoria, esa muerte de Cristo en el Calvario, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto me habla a mí de avance, esto me habla a mí de conocer nuevas cosas, a un varón perfecto. Hasta allá debemos de llegar, hasta ser un varón perfecto, escúchelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todavía falta mucho que formar en nosotros de Cristo, ¿cierto? De hecho, el inicio de nuestra vida cristiana es comparado por el apóstol Pedro como cuando inicia la vida de un bebé. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos. Esto lo está diciendo a aquellos que recién han llegado a la fe,
al bautismo, a doctrina, a tener cercanía, a comunión con los santos, comunión con el Espíritu de Dios. Entonces dice que esos que inician esa vida cristiana son como recién nacidos. Y le pide al apóstol que deseen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El propósito de ser expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios es que crezcamos. Así que esto de crecer en nosotros es más que una obligación, es una necesidad imperativa, siendo estas algunas áreas en las que se debe crecer. Se debe crecer en gracia y conocimiento, según 2 de Pedro 3, 4 y verso 18. Se debe de crecer en amor, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Se debe de crecer en fe, 2 de Tesalonicenses 1, 3. Y estos son solo unas pocas cosas en las que el apóstol afirma que se debe de crecer. Esto es edificarse sobre nuestra fe, y como toda construcción se usa como base de dicha estructura algo que en la antigüedad se le llamaba como la piedra angular. Esa piedra angular eran aquellas piedras que se ubicaban en las esquinas, pero se entrelazaban a las otras, dando así firmeza a dicha construcción. Este Jesús en nuestra vida es esa piedra angular que da firmeza a todo aquello en lo que creemos, a tal punto que cada una de nuestras afirmaciones de fe son aquellas que hiciera ese Jesús, siendo este bendito Señor el final de cada uno de nuestros debates. Si Cristo lo dijo, nosotros lo aceptamos. Si Cristo lo enseñó, nosotros lo enseñamos. Si Cristo lo creyó, nosotros lo creemos. Somos cristocéntricos, somos bíblicos y cristocéntricos. Para nosotros es suficiente lo dicho por Jesús en todas las áreas de nuestra vida, a tal punto que confiamos en sus palabras, o a tal punto que a esas palabras confiamos nuestras almas. Esperamos en la eternidad que Él prometió con tan plena certeza de fe que uno de estos, redimidos con su sangre y justificado por su sangre, dijo de la siguiente manera, Filipenses capítulo 1, verso 2 y 3, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esto lo habló el gran apóstol Pablo. Llegó un momento de la vida, en la vida del apóstol, que él entendió que su propósito en esta tierra había terminado. Y él sintió que Dios simplemente iba a recoger, iba a tomar su vida y le iba a dar término. Y entonces dice él, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Una de esas teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Aquel que ha sido redimido, santificado, justificado, perdonado, identificado con Cristo, recibido como hijo de Dios, heredero de la vida eterna, que ha sido nombrado rey y sacerdote de ese Cristo que viene a redimirnos. La Biblia enseña que la muerte nos es ganancia, porque al morir partiremos a estar con Cristo, y lo cual, dice el apóstol, es muchísimo mejor. Esto es maravilloso, pues este Cristo pone en nosotros una seguridad a tal punto que la misma muerte ha venido a ser para nosotros refugio y seguridad de salvación. Algo así como una torre fuerte a donde nadie puede escalar. ¿Sabe por qué? Porque es justo ella la que nos permite poner nuestro tesoro en los mismos cielos. Amén. La semana pasada, para la fecha de hoy, 12 de marzo. Bueno, la semana pasada, el día 7 y 8 de marzo, vimos Cristiana Sepultura, una hermana muy amada por el pueblo cristiano, por este servidor, la hermana Jacqueline. Y al leer este texto me doy cuenta que la hermana partió para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, Filipenses 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si estoy vivo, lo que vivo acá
entonces ese vivir va a ser en Cristo, en la fe de Cristo, en sus palabras, en sus dichos, en lo que Él dice que hay que hacer. Esa va a ser mi vida. Y dice Él, y el morir, o sea, cuando se termine mi vida, eso me será ganancia. Esa es una de las declaraciones más maravillosas de nuestra fe. Bien sea que nuestro vivir, nuestra vida en Cristo es tan abundante que la muerte no puede más que darnos ganancia. La razón el apóstol dijo así, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y se cumple así lo profetizado por el profeta cuando dijo en Oseas capítulo 13, verso 14, de la mano del Seol los redimiré. De allá nos redimió Jesús. Estamos en el mismo Seol, condenados, destinados al mismo infierno, pero Él nos quiso redimir. Dice Él, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Nos redimió, descendió hasta el mismo abismo y de allá nos sacó con brazo poderoso. Esto es texto por texto. Estudia la epístola del apóstol Judas. Esto es a un nivel tan alto que incluso es cambiado lo del deceso en un cristiano, y la Biblia ya no le llama muerte, sino que solo escuche. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Según la Biblia, el cristiano no muere. Según la Biblia, el cristiano solo duerme. No obstante, el texto termina con una frase para mí lastimera, a un punto abismal. Y se oye al apóstol hacer mención de unos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Alejándonos un poco del texto inicial de Judas. Bueno, esos otros tienen que ser aquellos que mueren sin haber aceptado a Jesús como su Salvador. Pero dejemos que sea la misma palabra la que nos diga quiénes son esos otros. Juan capítulo 3 verso 18 dice, Juan capítulo 3 verso 18, recuérdenlo. El que en él cree, o sea, el que hace uso de su capacidad de creer, no es condenado. En términos legales, esto es un indulto. Pero el que no cree, o sea, el que no hace uso de su capacidad para creer, ya ha sido condenado. No aceptó el indulto legalmente ofrecido. El texto continúa diciendo, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Escuche, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su fe, él optó a conciencia a hacer uso de su capacidad de creer, depositándola en otra cosa. Mire, todo mundo cree, porque a todos Dios nos dio la capacidad de creer. Es más, tenemos la necesidad de creer en algo. Pero las personas ponen su fe, no es que no tengan fe, sí tienen fe, solo que la usan o la ponen sobre aquellos objetos o sobre cosas que no dan fruto a esa capacidad de creer. Usted y yo podemos creer en lo que querramos, podemos tomar entre las muchas divinidades que conforman la parrilla de dioses que hoy se le ofrecen a la humanidad. Pero cuidado, del cielo solo reconocen o solo se reconoce a uno que puede dar salvación. Su nombre es Jesús. Ese nombre ha sido dado a los hombres. Esta es la justificación. Ese nombre fue pensado en los cielos y fue dado desde los cielos a los hombres. ¿Para qué fue dado? El texto termina diciendo, en que podamos ser salvos. O sea, la funcionalidad del nombre de Jesús es esta, es que ese nombre puede dar salvación. Bueno, el apóstol Judas termina este texto 20 con una petición especial, la cual es el fruto o resultado de la capacidad de creer de la forma correcta, aceptada por los cielos. Dice él, orando en el Espíritu Santo.
Sabemos que orar es una actividad que implica un tiempo de quietud, pero lo que se nos dice aquí es que podemos hacer dicha actividad dentro de, y no precisamente en un lugar. Se nos menciona más bien a un ser, orando en el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, porque nosotros creemos que ese ser nos fue puesto adentro, aquí adentro. Y es cierto, solo que para el apóstol Judas la verdad parece ser más bien, es que fuimos metidos, o sea, incrustados dentro del Espíritu. Para Judas era diferente. A nosotros nos dijo que Él habitaría dentro de nosotros, pero Judas más bien propone acá que fuimos nosotros que fuimos sumergidos dentro de Él. Nos tomaron de este mundo y nos sumergieron en Cristo, o sea, nos sumergieron en la eternidad. Fuimos sumergidos en el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Judas. La verdad, la oración es la forma más segura de mantenernos dentro de lo sobrenatural. Bueno, llegamos hacia el final de la corta disertación de este texto número 20 del apóstol Judas. Pero vosotros, amados, dice el apóstol, edificados sobre vuestra santísima fe. Esta fe nos edifica, esta fe nos da confianza, esta fe nos ayuda a caminar al punto que es una santísima fe. Y dice él, orando en el Espíritu Santo. Hermano, hermana, somos amados, amados por aquel que dejó el cielo para salvarnos. Ese nos dio una forma de creer que es denominada o llamada por el apóstol o por la Biblia, por el Espíritu Santo que lo inspiró como santísima. Esta fe es santa, santísima, es extremadamente espectacular. Y dice él que esta fe nos habilita y nos capacita para orar en el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, crezcamos, edifiquémonos sobre esta preciosísima fe y bueno, ejercitemos esto orando en el Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima entrega de esto que se llama Texto por Texto, estudio de la epístola del apóstol Judas. Veremos el verso 21 que está espectacular. Estamos a escasos 5 textos de terminar nuestro estudio. Gracias por acompañarnos y bendiciones. Una presentación de El Predicador.